Algunos silencios son más elocuentes que cualquier palabra pronunciada. Durante 40 años, Tamzin Rowe cargó con el peso de que su madre se marchara sin mirar atrás. Ahora, a sus 62 años, se enteró de que solo le quedaban unas semanas de vida. Tamzin gastó sus últimos $200 en una cabaña en ruinas, junto a un lago alpino en las montañas de Montana. Todo el mundo decía que ese lugar debería haber sido demolido, pero Tamzin necesitaba un lugar donde poder enfrentarse por fin al pasado. El suelo de la cabaña estaba podrido y las paredes apenas se mantenían en pie. Lo que encontró escondido bajo esas viejas tablas cambió todo lo que creía saber sobre su madre y su familia. Dos buenas mujeres encuentran la paz después de décadas de dolor. Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana llegó a las montañas Bitterroot como siempre, lenta y deliberada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tamin Rock estaba de pie en su granero antes del amanecer, pasando la mano por la desgastada brida de cuero que colgaba del mismo gancho que había ocupado durante 30 años. El cuero estaba suave por el uso, oscuro por el paso del tiempo y los aceites de innumerables manos. Primero las manos de su padre, luego las suyas. La brida le había sobrevivido una década. Envolvió sus dedos alrededor de la cabezada y sintió su peso familiar. Esta era la vida que había elegido después de que su madre se marchara. Los caballos no hacían preguntas complicadas. No se marchaban en mitad de la noche con una sola maleta y sin dar explicaciones. Se quedaban si les dabas de comer y los tratabas bien. Así de sencillo. El establo olía a heno, cuero y sudor de caballo. Olores buenos y honestos. Llevaba despierta desde las 4, como todos los días, alimentando a los 7 caballos que tenía para entrenar. La mayoría pertenecían a gente de Missoula o Hamilton, que le pagaban para domar a sus animales o corregirles los malos hábitos adquiridos por un manejo impaciente. Tenía fama en estas montañas de ser fiable, justa, distante, pero nunca cruel. El caballo más joven, un potro de 3 años llamado Dancer, relinchó desde su establo. Tamzin se acercó al pasillo y le acarició el cuello con la palma de la mano. El caballo se inclinó hacia ella, confiado. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo Tamzin en voz baja. Cuando ella había llegado hacía 3 meses, Mayor era muy asustadizo y se estremecía ante cualquier mano que se acercara a su cara. Ahora se mantenía tranquilo, con la mirada suave. Pequeñas victorias. En eso se basaba esta vida. Oyó la camioneta antes de verla. La vieja camioneta Ford de Dawkinshaw, traqueteando por el camino de grava. Era la única persona que venía con regularidad, sobre todo porque su consulta veterinaria lo requería. Pero en algún momento de los últimos 15 años, las visitas profesionales se habían convertido en algo más parecido a una amistad, aunque ninguno de los dos lo diría en voz alta. Tamzin salió al patio. El sol empezaba a tocar las cimas al este, tiñéndolas de oro. Doc salió de su camioneta, con un termo en una mano y su maletín médico en la otra. Tenía 73 años. Era fibroso y curtido, con unos ojos amables que no se les escapaba nada. Le ofreció café, levantando el termo. «Ya he tomado el mío». Ella señaló con la cabeza hacia el granero. «Las bailarinas están listas para su revisión cuando usted lo esté. Las veré en un minuto». Se apoyó en la caja de la camioneta y la observó. «¿Has dormido algo esta noche?» «Lo suficiente». Eso no es una respuesta, Tamzin. Ese era el problema con las personas que te conocían desde hacía mucho tiempo. Veían a través de las barreras que construías. El doctor había sido amigo de su padre cuando éste aún vivía y el rancho tenía más de 7 caballos. Cuando era una explotación de verdad, no solo los restos de una. «Tengo cosas en la cabeza», admitió ella. «Me lo imaginaba. Llevas 3 días dándole vueltas a algo». Se sirvió una taza de café del termo, aunque probablemente ya se hubiera tomado 2 cafeteras enteras. «¿Quieres hablar de ello o prefieres que finja no darme cuenta?» Antes de que ella pudiera responder, otro vehículo subió por el camino de entrada. El viejo Subaru de Jesse, mantenido en pie principalmente gracias al optimismo y a la cinta adhesiva. La chica tenía 24 años. Era robusta y fuerte, con el pelo rubio, que solía llevar recogido en una práctica trenza. Llevaba 2 años trabajando a tiempo parcial en el rancho, acudiendo 3 días a la semana para ayudar con las tareas pesadas que el cuerpo envejecido de Tamzin
resistía cada vez menos con el paso de las estaciones. Jesse aparcó y salió del coche, ya poniéndose los guantes de trabajo. Buenos días, Tamsin. Buenos días, Doc. Puedo empezar a limpiar los establos si quieres. Dame unos minutos primero, dijo Tamsin. Necesito hablar con ustedes dos. Eso llamó su atención. Tamsin no era de las que hablaban mucho. Daba instrucciones, respondía a las preguntas cuando se le preguntaba y mantenía casi todo lo demás bajo llave. La siguieron hasta el porche, donde había 3 sillas en fila frente a las montañas. Tamsin había añadido las sillas adicionales hacía años, aunque no sabía decir por qué. Quizás con la esperanza de que alguien se sentara en ellas. Doc y Jesse tomaron asiento y esperaron. Recibí una llamada hace 3 días, comenzó Tamsin, de una enfermera de cuidados paliativos en Missoula. Doc dejó la taza de café con cuidado. Mi madre está allí, Bella. Se está muriendo. Cáncer. Dicen que le quedan semanas, quizá menos. Jesse abrió mucho los ojos. No te conocía. Quiero decir, no sabía que todavía estaba viva. Yo tampoco. De verdad. No he hablado con ella en 40 años. Tamsin mantuvo la voz tranquila, objetiva. Así era más fácil. Se marchó cuando yo tenía 22 años. Simplemente se levantó y se fue una noche. Mi padre nunca lo superó. Murió hace 10 años, todavía preguntándose por qué. Doc asintió lentamente. Él también había estado allí. Había ayudado a hacer los preparativos cuando falleció su padre. Su corazón finalmente se rindió tras toda una vida de trabajo y dolor acumulado. La enfermera dijo que había estado preguntando por mí. Una vez para verme antes, Tamsin se detuvo y reorganizó sus pensamientos. Antes de que se vaya, ¿vas a ir?, preguntó Jesse con delicadeza. Fui ayer. La confesión quedó suspendida en el aire. El doctor levantó las cejas pero no interrumpió. Conduje hasta Missoula. La vi. Parece... Tamsin buscó la palabra. Pequeña. Siempre fue pequeña, supongo. Pero ahora se está desvaneciendo. Sin embargo, su mente sigue tan aguda como siempre. ¿Cómo te fue, Perquise?, preguntó Doc. Extraño, incómodo. 40 años es mucho tiempo para dejar cosas sin decir. Tamsin se ajustó la chaqueta, aunque la mañana no era particularmente fría. Hablamos sin entrar en detalles. Ella me preguntó por el rancho, por mi vida. Yo le pregunté por la suya. Resulta que lleva 20 años viviendo en Bud y trabajando como cajera en una tienda de comestibles. Vive sola, y Doc me animó a hacer algo que probablemente fue una tontería. Tamsin sacó un papel doblado de su bolsillo, un listado impreso que había encontrado en Internet 3 noches antes, cuando no podía dormir. Hay una cabaña en venta, por $200, cerca del lago Alpine, a unos 40 minutos de aquí. Está en ruinas. Apenas se mantiene en pie, pero tiene 4 paredes y una especie de techo. Le entregó el papel a Doc. Él lo estudió y luego la miró como si hubiera perdido la cabeza. Has comprado una cabaña en ruinas. Lo hice por $200. Era todo lo que me quedaba en la cuenta después de pagar la factura de la comida de este mes. Tamsin, sé cómo suena. Ella necesitaba mudarse, pero le dije que la llevaría allí. En lugar de morir en ese hospicio, le dije que podía morir en las montañas, donde el aire es limpio y las vistas merecen la pena. Y ella dijo que sí. Jesse miró a ambos tratando de entender. Vas a llevar a tu madre moribunda, a la que no has visto en 40 años, a una cabaña en ruinas en las montañas. Eso es más o menos así. ¿Por qué?, preguntó Doc, sin juzgar, solo con ganas sinceras de entender. Tamsin se quedó callada durante un largo rato, observando cómo la luz se extendía por el valle. Porque hace 40 años ella salió por esa puerta y nunca pude preguntarle por qué. Y ahora se está muriendo. Y si no hago esto, si la dejo morir en esa habitación estéril de Missoula, me pasaré el resto de mi vida preguntándome, igual que hizo mi padre. ¿Crees que unas semanas en una cabaña te darán respuestas? La voz de Doc era suave. Creo que nos dará tiempo. Eso es todo. Solo tiempo. Lejos de ella, gesticuló vagamente. Solo ella y yo, y cualquier verdad que podamos decirnos antes de que se vaya. Doc se levantó y le puso una mano en el hombro. Vas a necesitar ayuda para que ese lugar sea mínimamente habitable. Lo sé, y alguien tiene que llevar el rancho mientras tú estás allí. También lo sé. Miró a Jesse. Voy a necesitarte a tiempo completo durante un tiempo. Si puedes hacerlo. No puedo pagarte más, pero lo haré. Jesse respondió inmediatamente. Lo que necesites. El hospicio enviará a una enfermera para que la visite 2 veces por semana, continuó Tamsin. Y tendré mi teléfono.
pero sobre todo estaremos solos, WDA y yo, en una cabaña que probablemente debería ser demolida. ¿Cuándo la traerás?, preguntó Doc. Mañana. Eso es pronto. Ella no tiene tiempo que perder. Yo tampoco. Tamsin cogió el papel con la lista de cabañas y lo guardó en su bolsillo. Firmé los papeles ayer por la tarde. Ahora es mía, nuestra, por lo que vale. Doc la observó durante un largo momento y luego asintió. Pasaré por la cabaña mañana por la tarde, para ver cómo están los dos, para asegurarme de que el lugar no se les haya caído encima. Se lo agradezco. Y Tamsin esperó hasta que ella lo miró a los ojos. Pasó 40 años atrapado en el pasado, pensando en una mujer que se había ido. No dejen que eso les pase a ustedes dos. Sean cuales sean las respuestas que encuentren o no encuentren allí, hagan las paces con ello y sigan adelante. ¿Me oís? Os oigo. Después de que se marcharan para ver cómo estaba el bailarín Jesse y empezar la jornada, Tamsin se quedó sola en el porche. Miró el granero, los pastos más allá, las montañas que se alzaban en todas direcciones. Este era su hogar, el único hogar real que había conocido. Su padre lo había construido de la nada y ella lo había mantenido en pie después de su muerte, aunque cada año fuera más pequeño. Pero en algún lugar recóndito de su mente, en ese lugar que rara vez se permitía examinar, sabía que Doc tenía razón. Había construido la misma prisión que su padre. Dejaba que el pasado definiera cada elección, cada relación, cada posibilidad. Se mantenía tan protegida que nada ni nadie podía acercársele lo suficiente como para marcharse. 40 años protegiéndose para no convertirse en su madre. ¿Y qué había conseguido? Un granero lleno de caballos ajenos, una cuenta bancaria que apenas le daba para sobrevivir, una vida segura, predecible y pequeña. Pensaba en ello en aquella cama del hospicio, con el cuerpo debilitado, pero con la mirada aún aguda. Pensaba en la cautela con la que se habían rodeado mutuamente en la conversación, ambos temerosos de presionar demasiado para hacer las preguntas importantes. ¿Por qué te fuiste? ¿Alguna vez nos quisiste? ¿Alguna vez te arrepentiste? Esas preguntas habían permanecido en la garganta de Tamsin durante 4 décadas, tal vez en una cabaña junto a un lago alpino. Con nada más que tiempo y verdad entre ellas, finalmente encontró el valor para preguntar. Volvió al establo, volvió al trabajo que nunca terminó. Pero mientras pasaba la mano por esa vieja brida de cuero una vez más, se hizo una promesa. Pasara lo que pasara en aquella cabaña, aprendiera lo que aprendiera o no aprendiera nada, no iba a pasar los siguientes 40 años de su vida paralizada, con su padre muerto, esperando respuestas. Tamin Rock había dejado de esperar. El viaje en coche a Missoula duró 3 horas por sinuosas carreteras de montaña que Tamin se sabía de memoria. Había cargado la camioneta con provisiones, sacos de dormir, un hornillo de camping, comida básica, agua embotellada y productos de limpieza. Lo suficiente para que la cabaña condenada fuera apenas funcional para una mujer moribunda. El centro de cuidados paliativos se encontraba en la parte este de la ciudad, un edificio bajo de ladrillo que se esforzaba por parecer acogedor. Tamsin había llamado con antelación. El personal sabía que iba a venir a llevársela, y aunque habían expresado su preocupación por el plan, no podían impedir legalmente que una paciente se marchara si era competente y estaba dispuesta a hacerlo. Tamin encontró a su madre sentada en una silla de ruedas junto a la ventana de su habitación, vestida con ropa normal en lugar de una bata de hospital. Alguien la había ayudado. Tenía el pelo peinado y era fino y blanco. En otro tiempo había sido pelirroja, como Tamsin, pero hacía décadas que había perdido ese color. «Has vuelto», dijo con voz firme a pesar del tubo de oxígeno que llevaba en la nariz. «Dije que lo haría. La gente dice muchas cosas». Tamin dejó que eso calara sin responder. Una enfermera entró con los papeles del alta y las instrucciones, los medicamentos para el dolor, las advertencias sobre lo que había que vigilar y los números de emergencia a los que llamar. Bella necesitaría ayuda para casi todo ahora, para caminar, bañarse, comer. Su cuerpo se estaba apagando por etapas. El cáncer se había extendido demasiado como para que cualquier intervención fuera más allá del confort. ¿Estás seguro de esto? La enfermera le preguntó a Tamsin en voz baja mientras firmaba los formularios con mano temblorosa. «No, pero lo voy a hacer de todos modos». La enfermera asintió como si lo entendiera. Quizás lo entendía.
Quizás había visto suficientes muertes como para saber que las personas necesitaban más que sábanas limpias y medicamentos programados. Necesitaban algo que se sintiera como una elección, como dignidad, como volver a casa, incluso si el hogar ya no era lo que solía ser. Subirla a la camioneta llevó tiempo y cuidado. Ella no pesaba casi nada. Su cuerpo estaba demacrado por la enfermedad. Tamsin la acomodó en el asiento del copiloto con almohadas para sostenerla y se aseguró de que el cinturón de seguridad no le presionara ninguna parte del cuerpo. ¿Lista?, preguntó Tamsin. Más que nunca. Condujeron en silencio durante la primera hora. Tamsin se concentró en la carretera, en el ritmo familiar de cambiar de marcha en las curvas de la montaña. Miró por la ventana, observando cómo cambiaba el paisaje, pasando de la ciudad al bosque y al terreno alpino. Finalmente habló. ¿Tu padre? ¿Cómo murió? De un ataque al corazón en el granero. Lo encontré por la mañana cuando fui a darle de comer. Tamsin mantuvo la mirada al frente. Fue rápido, dijeron. Probablemente no sufrió mucho. ¿Y él? Belda se detuvo y volvió a empezar. ¿Era feliz en su vida? Las manos de Tamsin se tensaron sobre el volante. Tendrías que preguntárselo a él, pero ya no está aquí para responder. Esa respuesta es suficiente, supongo. Volvieron a quedarse en silencio. 10 millas más adelante, Tamsin giró hacia una carretera más pequeña que subía empinadamente. El asfalto dio paso a la grava, luego al barro, surcado por la erosión. La camioneta daba botes y sacudidas. Builder se agarró a la manilla de la puerta, pero no se quejó. No queda mucho, dijo Tamsin. La carretera terminaba en un pequeño claro. Más allá, un puente de cuerda se extendía sobre un estrecho barranco. Al otro lado, apenas visible entre los árboles, se encontraba la cabaña. Incluso desde la distancia, Tamsin pudo ver por qué se había vendido por $200. El techo estaba hundido en el centro. Una ventana estaba rota, cubierta con lo que parecía cartón viejo. El porche se inclinaba hacia un lado, como si fuera a derrumbarse con un fuerte viento. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo. Gastaste $200 en eso. ¿Lo hice? Se rió, pero la risa se convirtió en tos. Cuando se recuperó, sacudió la cabeza. Bueno, he visto cosas peores. ¿De verdad? Yo viví en un parque de caravanas durante 15 años. Créeme, he visto cosas peores. Tamsin ayudó a su madre a salir de la camioneta. Se tambaleaba, apoyándose pesadamente en el brazo de Tamsin. Juntas se acercaron al puente de cuerda. Era viejo, pero había sido inspeccionado recientemente, según los registros del condado. Aún así, se balanceaba bajo su peso combinado mientras cruzaban lentamente, con cuidado, paso a paso. Se detuvieron a mitad de camino y miraron hacia abajo. El barranco tenía una caída de 9 metros hasta el arroyo que había debajo. Si esto se rompe, estamos perdidas las dos. Entonces, no dejemos que se rompa. Llegaron al otro lado. Tamsin abrió la puerta de la cabaña. El agente inmobiliario había dejado una llave en un escondite obvio debajo de una roca y la empujó para abrirla. Lo primero que les llamó la atención fue el olor. Moho y podredumbre tras años de abandono. Pero detrás de eso había algo más. El aroma fuerte y limpio de los pinos que se alzaban cerca. El olor mineral del agua del lago, no muy lejos. El interior de la cabaña era peor de lo que sugerían las fotos. El suelo estaba deformado y blando en algunos lugares. Las paredes y el techo tenían marcas de daños causados por el agua. Había electricidad. Temin había pagado para que la conectaran, pero solo funcionaban 3 de las lámparas. El fregadero de la cocina estaba manchado y era antiguo. El baño apenas funcionaba, pero también había una chimenea de piedra que parecía sólida. Ventanas en 3 lados que dejarían entrar buena luz una vez que las limpiara. Y cuando Tamsin abrió la puerta trasera, allí estaba el lago. De un azul alpino y perfectamente tranquilo, rodeado de montañas que parecían sostenerlo como manos ahuecadas. «Oh», dijo Ba en voz baja, de pie en la puerta. «Oh, eso es algo». Tamsin miró el rostro de su madre y vio algo que no esperaba. Paz. Solo por un momento, pero estaba allí. «Vamos a acomodarte», dijo Tamsin. Había traído colchones inflables y los había colocado en la sala principal, que parecía la más sólida estructuralmente. Hizo la cama con sábanas limpias y las almohadas extra del hospicio. Instaló la estufa de campamento en la cocina. Llenó una palangana con agua de las botellas que había traído para lavarse. WDA se sentó en la única silla de la cabaña, una mecedora de madera que sorprendentemente parecía resistente,
y observó a Tamsin trabajar. No tenías por qué hacer esto. Tenía que hacer algo. Podrías haberme dejado allí, en Missoula, dejarme morir de forma normal. Tamsin dejó de desempaquetar y miró a su madre. La miró de verdad. La mujer que estaba en esa silla era una desconocida en muchos sentidos. Las arrugas, la edad y las décadas de vidas separadas la habían convertido en una desconocida, pero sus ojos seguían siendo los que Tamsin recordaba de su infancia, de un azul grisáceo como el cielo invernal. No podría hacerlo, dijo Tamsin. ¿Por qué no? La pregunta quedó en el aire, exigiendo una respuesta sincera. Tamsin se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Porque tengo preguntas, y tú eres la única que tiene las respuestas, y cuando te vayas, esas respuestas se irán contigo. Y si mis respuestas no son las que quieres oír, al menos lo sabré. Eso es más de lo que mi padre llegó a saber. Se balanceó lentamente, y la silla crujió. Era un buen hombre. Lo era. Le hice mucho daño. Sí, yo también te hice mucho daño. Tamsin no respondió. ¿Qué podía decir? Ambos sabían que era cierto. No voy a pedir perdón, continuó Bella. Todavía no, porque una disculpa sin explicación son solo palabras, y hemos tenido Así que si 40 vamos a años de hacer nada esto, más que palabras. si Si vamos sin a decir. pasar el tiempo que me queda en esta cabaña en ruinas, deberíamos hacerlo bien. La verdad, toda, incluso las partes feas. Especialmente las partes feas, dijo Tamsin. Me parece justo, volvió la cara hacia la ventana, hacia el lago que había más allá. Este lugar lo encontraste en internet, en una lista de subastas del condado. Lleva años en ruinas. Nadie lo quería. Y sin embargo, me trajiste aquí. De alguna manera, me pareció lo correcto. La expresión de Vera cambió. Algo se reflejó en su rostro. Quizás reconocimiento o recuerdo. Pero cuando Tamsin se inclinó hacia adelante para preguntar, su madre ya se había dado la vuelta. Ese momento se cerró. Esa noche comieron comida sencilla calentada en el hornillo de camping. Belda consiguió tomar medio plato de sopa antes de que el cansancio la venciera. Tamsin la ayudó a acostarse, le dio la medicación para el dolor a la hora prevista y se aseguró de que estuviera cómoda. Gracias, murmuró Bea, ya medio dormida. ¿Por qué? Por no dejarme morir sola. Tamín se sentó en su colchón hinchable al otro lado de la habitación y escuchó la respiración de su madre. Respiraba tranquila mientras dormía. A través de la ventana delantera limpia, la luz de la luna se reflejaba en el lago. La cabaña crujía y se asentaba a su alrededor, una estructura que se mantenía unida más por costumbre que por integridad. Pensó en el puente de cuerda que habían cruzado para llegar hasta allí. Cómo se había balanceado bajo su peso, confiando ambos en que aguantaría. Esta cabaña, este tiempo juntos, era otro tipo de puente, uno que habían estado evitando durante 40 años, y ahora aquí estaban, cruzándolo paso a paso con cuidado, sin certeza de lo que les esperaba al otro lado. Solo el cruce en sí y la esperanza de que ambos lo lograran antes de que se acabara el tiempo. La mañana llegó con el canto de los pájaros y el olor a pino. Tamín se despertó temprano por costumbre, con su reloj biológico aún ajustado a los horarios del rancho. Ella seguía durmiendo, con una respiración superficial pero constante. La luz de la mañana que entraba por las ventanas de la cabaña mostraba el lugar con una claridad despiadada. Cada mancha de agua, cada tabla deformada, cada signo de abandono. Tamsin preparó café en el hornillo de camping y lo llevó fuera, al porche. Las tablas crujían bajo su peso, pero aguantaban. Desde allí podía ver toda la extensión del lago, con la niebla levantándose de su superficie a medida que el aire se calentaba. Era tan hermoso que le oprimía el pecho, remoto, intacto, el tipo de lugar al que acudías cuando necesitabas alejarte del mundo. Pasó la mañana haciendo reparaciones básicas. El techo necesitaba atención donde había entrado agua. Parcheó lo que pudo con materiales traídos del rancho. Encontró una escoba y barrió décadas de suciedad y agujas de pino de las esquinas. Limpió las ventanas hasta que la luz entró, clara y brillante. Alrededor del mediodía, la camioneta del Dr. Henao apareció al otro lado del barranco. Cruzó el puente de cuerda con la confianza despreocupada de alguien que había vivido en estas montañas toda su vida, llevando una caja de suministros. «Hermano», dijo, «comida de verdad, no solo sopa enlatada y suministros médicos. La enfermera del hospicio no vendrá hasta mañana, así que pensé en pasar a ver cómo estaba». «Te lo agradezco».
Entraron juntos. Estaba despierta, sentada en la mecedora, y parecía más fuerte que el día anterior, o tal vez solo más tranquila. Doc se presentó con amabilidad y respondió con una cordialidad sorprendente. «Tú eres el veterinario», dijo ella. «Así es. Conozco a Tamsin desde que tenía unos 14 años. Su padre y yo éramos amigos. Al mencionar a su marido, algo pasó por su rostro, pero no apartó la mirada. Entonces lo conocía bien. Bastante bien. ¿Era feliz después de que me fuera?» La franqueza de la pregunta pareció sorprender al doctor, pero no la eludió. «No, señora. No puedo decir que lo fuera, pero fue un buen padre para Tamsin. Se aseguró de que tuviera lo que necesitaba. Le enseñó todo lo que sabía sobre caballos, la tierra y el trabajo duro». Asintió lentamente. Al menos eso es algo. Mientras Doc comprobaba sus signos vitales y la medicación, Tamsin exploró la cabaña más a fondo. Debajo del fregadero de la cocina, detrás de unos trapos viejos y una lata de café oxidada, encontró una caja de herramientas de metal. La sacó y la abrió. Dentro había herramientas viejas, destornilladores, alicates y un martillo pequeño. Debajo de ellas un papel doblado. Lo desdobló con cuidado. Era una escritura de propiedad amarillenta por el paso del tiempo. La cabaña y los 5 acres circundantes habían sido cedidos a alguien llamado Lily Meredith en Sinunguento. También había otros papeles, registros fiscales, una nota manuscrita sobre la calidad del agua del pozo de 1955. «¿Has encontrado algo interesante?», preguntó Dark, acercándose para mirar por encima de su hombro. «Una antigua escritura de propiedad de antes de que la compráramos. Obviamente, el condado debió de recuperarla en algún momento por impuestos impagados». Le mostró el nombre. «¿Te dice algo, Lily Meredith?» «No sabría decirte, pero 1952 fue hace mucho tiempo». Tammin miró a quien se había quedado en silencio. «¿Alguna vez has oído ese nombre? ¿Lily Meredith?» Las manos de su madre se aferraron a los brazos de la mecedora. Por un segundo, su rostro se quedó completamente en blanco. Luego negó con la cabeza. «No, no lo creo. Era una mentira». Tamsin estaba seguro de ello. Pero antes de que pudiera insistir, Doc ya se estaba despidiendo, prometiendo volver a visitarla en unos días. Ella lo acompañó hasta el puente. «Tu madre se está deteriorando rápidamente», dijo en voz baja. «Se nota en su color, en su forma de moverse. La enfermera lo confirmará mañana, pero yo diría que le quedan unos días, quizá 2 semanas si tienes suerte». «Lo sé. ¿Estás obteniendo lo que necesitas de esto?» «Estar aquí arriba con ella». «Aún no lo sé. Seguimos dando vueltas. Ninguno de los dos está preparado para aterrizar en la verdad. Bueno, no esperes demasiado. El tiempo no está de tu parte». Después de que él se marchara, Tamsin volvió al interior. Wa seguía en la silla mirando fijamente a la nada. La caja de herramientas y la escritura estaban en la encimera, donde Tamsin las había dejado. «Tú conoces ese nombre», dijo Tamsin. No era una pregunta. No respondió de inmediato. Finalmente dijo: «Déjalo estar». «¿Por qué? Porque es historia antigua. Está muerto y enterrado». «Esta cabaña no está muerta y enterrada. Está aquí mismo y tú estás en ella. Y cuando dije ese nombre, parecías haber visto un fantasma». «Quizás lo hice». Ahora estaba a la defensiva, a la ofensiva. Quizá algunos fantasmas deberían permanecer enterrados. Tamsin quería insistir, pero algo en el rostro de su madre la detuvo. Quizá miedo o dolor. Fuera lo que fuera, era más profundo de lo que las preguntas de Tamsin podían alcanzar en una tarde. «Está bien», dijo. «Lo dejaremos por ahora». La tensión se alivió ligeramente. Los hombros se relajaron. «Necesito descansar». Tamsin la ayudó a acostarse en el colchón inflable y se aseguró de que estuviera cómoda. Una vez cerrada la puerta, Tamsin volvió a salir con la escritura. Se sentó en los escalones del porche y leyó todos los papeles con más atención. Lily Meredith había sido la propietaria de esta cabaña y de los terrenos que la rodeaban, y había pagado los impuestos fielmente hasta 1997, cuando dejaron de pagarse. El condado finalmente la reclamó por impuestos atrasados en 2003. Desde entonces había permanecido vacía, deteriorándose lentamente. 26 años entre el último pago de impuestos y la recuperación por parte del condado. No se trataba solo de un olvido en el pago. Se trataba de alguien que había fallecido y nadie había reclamado la propiedad después. Tamsin sacó su teléfono. Tenía poca cobertura allí arriba, pero suficiente. Buscó Lily Meredith, Montana,
1997. Después de varios intentos con diferentes términos de búsqueda, lo encontró. Una esquela del Missoulian, Lily Jane Meredith, de 67 años, falleció pacíficamente en su casa de Seattle el 3 de noviembre de 1997. Nacida en Billings, Montana, Lily fue una querida profesora que dedicó 40 años a la educación. Nunca se casó, pero fue apreciada por innumerables alumnos y amigos. Mantuvo una cabaña familiar en Montana durante toda su vida y pidió que sus cenizas fueran esparcidas allí. El funeral se celebró en Townsend, dejó de leer y miró hacia la cabaña. Volviendo al obituario, esta era la cabaña de Lily. La mujer había fallecido hacía 28 años y había pedido que sus cenizas fueran esparcidas allí, lo que significaba que ese lugar había sido importante para ella. Había significado algo tan profundo y significativo que quería que sus restos finales estuvieran conectados a él. Y supo el nombre y reaccionó como si se le hubiera reabierto una herida. También miró a su madre dormida a través de la ventana de la cabaña. 40 años de silencio, 40 años de preguntas sin respuesta. Y ahora, en una cabaña que pertenecía a una mujer muerta que su madre decía no conocer, más misterios se sumaban a los antiguos. Pensó en lo que había dicho Doc. El tiempo no estaba de su parte. Si Ifda tenía secretos sobre este lugar, sobre Lily Meredith, sobre por qué había aceptado tan fácilmente venir aquí, esos secretos tenían que salir a la luz pronto, porque en una semana, tal vez dos, su madre se habría ido y todos esos secretos morirían con ella. Tamsin dobló cuidadosamente la escritura y se la guardó en el bolsillo. Esa noche, cuando estuviera despierta y lúcida, hablarían de verdad. Se acabarían las evasivas. Había traído a su madre aquí en busca de la verdad, y la verdad era lo que pretendía obtener. A la mañana siguiente, vino la enfermera del hospicio, una mujer llamada Karen, con manos competentes y ojos amables. La examinó minuciosamente, ajustó las dosis de la medicación y confirmó lo que había dicho. El cáncer era agresivo y se había extendido por todas partes. El cuerpo de veras se estaba apagando por etapas. Después de que Karen se marchara, Tamsin siguió limpiando la cabaña. Estaba revisando los cajones de la cocina, tirando toallas dañadas por los ratones y utensilios oxidados, cuando su mano se topó con algo en el fondo del cajón más bajo. Una fotografía. La sacó y le quitó el polvo. Los bordes blancos y negros estaban ondulados, como solían estar las fotos antiguas. Una mujer posaba delante de esa misma cabaña, más joven, en mejor estado, pero inconfundible. La mujer tenía unos 30 años, con el pelo oscuro rizado al estilo de los años 50. Llevaba pantalones y una camisa blanca con las mangas remangadas. Su sonrisa era sincera, sus ojos brillantes en el fondo de la tinta descolorida. Algunas promesas merecen ser cumplidas. El Elam Lily Meredith Tamsin se quedó mirando la foto durante un largo rato. Lily tenía un aspecto bastante fuerte, el tipo de rostro que sugería inteligencia e independencia, el tipo de mujer que tendría una cabaña remota y pagaría impuestos por ella durante 45 años. Llevó la foto a Daba Biwudida, que estaba sentada en el porche en la mecedora que Tamin había sacado al exterior. El sol de la tarde era cálido y ella quería aire fresco. Encontré esto en un cajón, dijo Tamin, extendiendo la fotografía. Vera la cogió con manos temblorosas. Su rostro palideció y luego se sonrojó. Su respiración se volvió rápida y superficial. Por un momento, Tamsin pensó que podría necesitar atención médica, pero luego se calmó, aunque las lágrimas le corrían por las mejillas. «La conocías», dijo Tamin en voz baja. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. «¿Quién era?» «Alguien a quien conocí hace mucho tiempo», dijo en un susurro. «¿Hace cuánto tiempo?» «Antes de tu padre, antes de todo». Tocó la fotografía con delicadeza, recorriendo con los dedos la imagen del rostro de Lily. Yo tenía 19 años. Ella tenía 29. Era 1955. Tamsin se sentó en los escalones del porche frente a su madre. «¿Qué pasó?» «Nos conocimos en Billings. Yo trabajaba en una cafetería tratando de ahorrar dinero para... Ni siquiera recuerdo lo que quería en aquel entonces. Supongo que irme a otro lugar, a cualquier otro sitio. Lily venía todas las mañanas a tomar café. Empezamos a hablar. Era profesora. Acababa de comprar esta cabaña. Quería un lugar donde pasar los veranos lejos de la ciudad. Se detuvo, recomponiéndose. Tamsin esperó, temerosa de interrumpirla. «Me invitó a pasar aquí el fin de semana», dijo, «para ver el lugar,
Nunca había estado en unas montañas como estas. Nunca había visto nada tan hermoso. Wa señaló el lago, las cumbres más allá. Oh, pasamos 3 días aquí y cuando me fui, estaba... No pudo terminar. No era necesario. Damson lo entendió. La amabas. Sí, simple, definitivo, la verdad. Después de 40 años, la amaba más de lo que había amado nunca a nada, más de lo que creía posible. ¿Qué pasó? Pasó la vida. Pasó 1955. Tienes que entender que lo que teníamos, lo que éramos, no estaba permitido. No era seguro. Si la gente se enteraba, Lily podía perder su trabajo. Yo también. Las dos podíamos acabar en un buen lío. De esos que no se olvidan. Tamsin pensó en ello. 1955, un pueblecito de Montana. Había leído suficiente historia como para entender lo que decía su madre, lo que significaba ser dos mujeres enamoradas en un mundo que lo consideraba criminal, inmoral, enfermizo. Lo intentamos, continuamos. Durante 2 veranos nos reunimos aquí, en secreto, solo nosotras. Ella se tomaba un descanso de la enseñanza y yo le decía a la gente que estaba trabajando fuera de la ciudad. Teníamos esas semanas juntas en las que podíamos ser nosotras mismas, realmente nosotras mismas, sin escondernos, sin fingir. Y entonces me asusté y ella se volvió paciente y yo me asusté aún más. Las manos de Bella retorcieron la fotografía. Mi familia empezó a presionarme para que me casara. Para entonces tenía 21 años y, a sus ojos, me estaba convirtiendo en una solterona. Había un hombre, tu padre, que estaba interesado. Un hombre agradable, sólido. Todo el mundo decía que sería una buena pareja. Así que te casaste con él. Así que me casé con él. Arruinada. Le dije a Lily que no podía volver a verla. Nos rompí el corazón a las dos. Me pidió que no lo hiciera, me pidió que huyera con ella. Tenía una oferta para dar clases en Seattle. Podríamos ir allí, empezar de nuevo donde nadie nos conociera, estar juntas de verdad. Pero tú dijiste que no. Dije que no. Me aterrorizaba que me descubrieran, que me vieran como ese tipo de mujer, tirar todo por la borda por algo que parecía imposible. Así que me casé con tu padre. Y Lily se marchó sola a Seattle y nunca volví a verla. El peso de todo ello se cernió sobre ambos. 65 años de dolor, pérdida y caminos no tomados. ¿Amabas a mi padre?, preguntó Tamsin. Le quería, le respetaba, pero no. No le amaba como una esposa debe amar a su marido. Y él lo sabía. En el fondo, siempre supo que algo iba mal, aunque no supiera qué. Por eso te fuiste. Cuando tenía 22 años, en parte, se secó los ojos. Pasé 22 años viviendo una mentira, siendo alguien que no era, fingiendo. Y cada día se hacía más pesado, hasta que pensé que me aplastaría. Una noche, simplemente me derrumbé. No podía seguir así. No podía seguir fingiendo que era feliz en una vida que nunca había deseado. Así que me fui. Podrías habérnoslo contado. Papá y yo podríamos saber qué. La voz de Baz se volvió aguda. Entendido. Aceptado. En 1975, en la Montana rural, ¿crees que habría salido bien? Tamsin no respondió. No lo sabía. Quizá tenía razón. Quizá el mundo no estaba preparado para esa verdad. No estoy poniendo excusas, dijo en voz más baja. Os hice mucho daño a los dos. Fui una cobarde. Tomé decisiones por miedo en lugar de por amor, y todos pagaron el precio. Pero eso es lo que pasó. Esa es la verdad que querías. Tamsin miró la fotografía que tenía su madre en el regazo. La brillante sonrisa de Lily, congelada para siempre en 1956. ¿Alguna vez intentaste contactar con ella después de marcharte? No, ya le había hecho suficiente daño. Me parecía cruel volver después de tantos años. Murió en 1997, dijo Tamsin. Encontré su obituario. Fue propietaria de esta cabaña hasta su muerte. Dejó instrucciones para que sus cenizas fueran esparcidas aquí. Nuevas lágrimas corrían por su rostro. Nunca se casó, continuó Tamsin. Según el obituario, nunca tuvo a nadie más. Solo estudiantes y amigos en esta cabaña. Estaba esperando, susurró Belder. Todos esos años estuvo esperando a que yo volviera. ¿Por qué aceptaste venir aquí conmigo? ¿Sabías que este era su lugar? No, te juro que no lo sabía. Cuando me mostraste el anuncio, simplemente me sentí atraída por él, como si algo me empujara. No reconocí la propiedad por las fotos. Ha cambiado mucho. Pero tal vez abrió los ojos y miró a Tamsin. Tal vez una parte de mí lo sabía.
Quizá necesitaba volver aquí antes de morir, para enfrentarme a aquello de lo que había huido. Tamsin se levantó y se acercó al borde del porche, mirando hacia el lago. Pensó en su propia vida, en las formas en que se había protegido, en los muros que había construido, en cómo había pasado 40 años asegurándose de que nadie pudiera abandonarla como lo había hecho su madre. Y durante todo ese tiempo, su madre había estado huyendo de su propia verdad, construyendo sus propios muros, tomando sus propias decisiones por miedo. Se parecían más de lo que Tamsin quería admitir. «Quédate con la fotografía», dijo Tamsin finalmente. «Ella querría que la tuvieras». Se la apretó contra el pecho y asintió con la cabeza. Esa noche se sentaron juntas en la sala principal de la cabaña. Ninguna de las dos habló mucho, pero algo había cambiado entre ellas. Se abrió una puerta, lo justo para dejar entrar la luz, lo justo para iniciar la verdadera conversación que habían estado evitando durante 4 décadas. Pasaron 3 días con un ritmo que parecía casi tranquilo. Tamsin se dedicó a hacer reparaciones cuando descansaba o se sentaba fuera a contemplar el lago. Hablaron más de lo que lo habían hecho en 40 años, aunque sobre todo de cosas superficiales, cosas seguras. WDA le preguntó por los caballos y Tamsin le habló de cada uno de ellos, de sus peculiaridades, de sus progresos, de sus propietarios. Habló de sus años en Carn, pero también de la gente con la que había trabajado, de la vida tranquila que se había construido. Ninguna de las dos mencionó a Lily, no directamente, pero su presencia se sentía en la cabaña, en la fotografía que guardaba junto a su cama, en la forma en que a veces miraba al lago con una expresión que Tamsin empezaba a reconocer como dolor. La cuarta mañana, Tamsin estaba arreglando una tabla suelta del suelo del dormitorio cuando notó algo extraño. La tabla no solo se levantó, sino que reveló un hueco debajo, como un escondite deliberado. La levantó con cuidado. Debajo, envueltas en un paño impermeable para protegerlas de la humedad, había un montón de cartas. Estaban atadas con una cuerda azul descolorida. Los sobres estaban amarillentos por el paso del tiempo. Tamsin las sacó y las llevó a la sala principal, donde había más luz. La carta superior estaba dirigida a Lily Meredith a una dirección de Seattle. La dirección del remitente solo decía B, con un apartado de correos en Billings. El matasellos era de 1955. A Tamsin le temblaban ligeramente las manos mientras desataba el cordel. No debía leerlas. Eran privadas, íntimas, pero también eran la clave para comprender. Abrió la primera carta y la leyó. La letra era joven, apresurada, llena de emoción. La carta era una carta de amor, así de simple. Alguien llamado Bill le escribía a Lily diciéndole que la extrañaba, que contaba los días que faltaban para el verano, que pensaba en la cabaña y el lago y la vida que tendrían juntos allí. Era hermosa y desgarradora en su honestidad. También las leyó en orden cronológico, 23 cartas que abarcaban desde 1955 hasta contaban una historia. 2 mujeres profundamente enamoradas, planeando un futuro, cada vez más desesperadas a medida que el mundo las presionaba. El tono cambió con el tiempo. Las primeras cartas eran esperanzadoras. Las últimas mostraban tensión. La última carta de Vi estaba fechada en marzo de 1957. Era breve, devastadora. Mi querida Lily, no puedo seguir así. Lo siento mucho. Me voy a casar con Robert Thorne en junio. Es un buen hombre y me dará el tipo de vida que tiene sentido para todos los demás. Sé que esto te rompe el corazón. A mí también me rompe el corazón. Pero tengo demasiado miedo para ser valiente. Tengo demasiado miedo de lo que nos costaría a los dos. Por favor, no me odies. Por favor, no me esperes. Ve a vivir tu vida y encuentra la felicidad. Te mereces mucho más de lo que yo puedo darte. Te amaré hasta que muera. Vivder antes de casarse y convertirse en Thorne. Entre las cartas había un documento más, lo que parecía un borrador de la respuesta de Lily, escrito a lápiz en un papel diferente. Era más amable de lo que Tamsin esperaba. Nunca podría odiarte. Entiendo el miedo. Yo también lo sentí, pero también conozco el amor, y lo que tenemos es real y vale la pena luchar por ello. Si te casas con él, no me interpondré en tu camino, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí si alguna vez cambias de opinión. Si alguna vez encuentras el valor, estaré aquí esperándote. La cabaña siempre será nuestra. Incluso si nunca vuelves, Tamsin dejó las cartas en su regazo. Miró a su madre, que se había despertado de la siesta,
y la observaba con ojos que ya lo sabían todo. «¿Las has encontrado?», dijo. «Sí». Me preguntaba si aún estarían aquí. Lily me dijo una vez que había guardado todo lo que yo había escrito. No se atrevía a tirarlas. Tammin levantó las cartas. «Son tuyas. ¿Las escribiste tú?» «Sí». Era joven y estúpida, y estaba tan enamorada que apenas podía respirar. La voz de BDA era ahora firme, como si hubiera superado la vergüenza y se hubiera convertido en un simple hecho, respondió ella. Todas sus cartas eran hermosas, amables. Incluso cuando la escuchaba, era amable. B significaba, sí, no puse mi nombre completo. Era demasiado arriesgado. Si alguien encontraba las cartas, si alguien se enteraba, no terminó la frase. No era necesario. Tamsin siguió leyendo más. La intimidad era sorprendente. La forma en que escribían el uno sobre el otro, sobre el tiempo que pasaban juntos, sobre los sueños de un futuro compartido. Eso era amor. Amor verdadero, profundo y comprometido. El tipo de amor que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando. «Tú tiraste esto», dijo Tamsin. No era una acusación, solo una observación. «Lo hice». «¿Por qué? De verdad, ¿por qué?» Entiendo cómo era el mundo en 1957, pero después de la muerte de papá, ¿qué podrías haber tenido? La voz de Belder sonaba cansada. Ella estaba en Seattle, yo estaba en Montana. Habían pasado 40 años. Había tomado mi decisión y había vivido con ella. No se puede volver atrás después de tanto tiempo. No se puede decir, me equivoqué, acéptame de nuevo. La vida no funciona así, pero ella te amó todo ese tiempo. Nunca se casó con nadie más. Conservó esta cabaña, guardó estas cartas, esperó, y yo no lo sabía. La voz de Belder se quebró. Para cuando tuve el valor suficiente para buscarla, ya se había ido. Me enteré de su muerte 3 años después de que ocurriera. Vi un periódico viejo por casualidad en una biblioteca, y para entonces ya era demasiado tarde para nada, excepto para arrepentirme. Tamsin pensó en la esquela de Lily. 1997. Su padre había muerto en 2015, 18 años después. Había sido libre, y Lily había estado viva durante 18 años, pero ninguno de los dos se había puesto en contacto. «Orgullo», dijo Welder, leyendo los pensamientos de Tamsin, y vergüenza y miedo a que ella me dijera que me fuera, que había encontrado la felicidad sin mí y ya no me quería. Todas las razones que se dicen los cobardes. No eres un cobarde. Sí, lo soy. He sido un cobarde toda mi vida. He tomado todas las decisiones por miedo. Miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a ser yo misma. Y mira lo que me ha costado. Toda una vida con la mujer que amaba. Una relación con mi hija. Un marido que se merecía algo más que medio corazón. Se secó los ojos. Me le estoy muriendo, Tamsin. Y me le estoy muriendo con más remordimientos que años para contarlos. Tamsin recogió las cartas con cuidado y se las llevó a su madre. Te perdonó. En su respuesta, te perdonó incluso antes de que se lo pidieras. Cogió las cartas y las sostuvo como si pudieran romperse. Ella siempre fue así, mejor que yo en todos los sentidos. Se quedaron sentadas en silencio durante un rato. Fuera, el lago reflejaba las nubes de la tarde, con el agua perfectamente tranquila. Cuando te traje aquí, dijo Tamsin finalmente, quería respuestas sobre por qué te fuiste, por qué no fuiste la madre que necesitaba. Pero ahora entiendes que nunca se trató de ti. Se trataba de mí, de vivir una mentira durante tanto tiempo que olvidé cómo era la verdad. Sí, ¿te ayuda a saber eso? Tamsin lo pensó. Aún no lo sé, pero es mejor que no saberlo. Asintió. Es justo. Esa noche Tamsin llamó a Jessie para ver cómo iba el rancho. Todo iba bien, sin problemas. Después de colgar, se sentó en el porche y pensó en su propia vida, en las formas en que se había protegido, sin dejar que nadie se acercara lo suficiente como para hacerle daño, sin arriesgar nunca su corazón. Había estado tan enfadada con su madre por marcharse, por elegir el silencio en lugar de la conexión. Pero, a su manera, ¿no había hecho ella lo mismo? Construir una vida tan protegida que nada podía entrar, pero en la que tampoco nada podía crecer. En el interior podía oír toses. El sonido empeoraba, se hacía más húmedo, el tiempo se agotaba, pero al menos ahora, en esta cabaña llena de fantasmas y viejas cartas de amor, por fin decían la verdad. A la mañana siguiente, mientras buscaba en el mismo escondite donde había encontrado las cartas,
Tamsin descubrió algo más. Una pequeña brújula de plata con una delicada cadena. La giró en la palma de su mano. En la parte posterior había un grabado. No eran palabras, sino coordenadas. Las reconoció como latitud y longitud. Se lo mostró a quien estaba teniendo una buena mañana, a pesar del empeoramiento de los síntomas. La cara de Velda se iluminó cuando lo vio. «Ella me dio esto», dijo Well, cogiéndolo con cuidado. El verano del 56, dijo, mientras lo tuviera, siempre sería capaz de encontrar el camino de vuelta a ella. ¿Cuáles son las coordenadas? Un lugar junto al lago, nuestro lugar, donde grabamos nuestras iniciales en un árbol como niños tontos. Bella sonrió al recordar. Pensábamos que éramos muy listos, que nadie descubriría nunca lo que significaban las iniciales. ¿Todavía puedes llegar allí? Miró por la ventana al lago y luego volvió a mirar a Tamsin. Su expresión era a la vez esperanzada y desconsolada. «No lo sé. No estoy segura de poder caminar tan lejos. Entonces te ayudaré». Una hora más tarde, bajaron lentamente hasta la orilla del lago. Tamsin soportaba la mayor parte del peso. Su madre ya no pesaba casi nada. Su cuerpo se estaba consumiendo. Cada paso le costaba esfuerzo. Cada respiración le resultaba difícil, pero estaba decidida. Siguieron la orilla del lago alrededor de una suave curva. Las coordenadas les llevaron hasta un enorme pino, antiguo y sólido, con las raíces extendiéndose hacia el agua. Y allí, a la altura del pecho en el tronco, desgastado pero aún visible, Etleme Piplas, BR, 1956. Vera extendió la mano y tocó las letras talladas. Sus dedos trazaron cada línea. Lily lo hizo con una navaja que llevaba en el bolsillo. Le llevó media hora. Yo me quedé vigilando, aterrorizada por si alguien se acercaba y nos veía. Todavía está aquí. Después de todos estos años, los árboles, recuerda, dijo en voz baja. Incluso cuando la gente olvida, se sentaron juntas en una roca plana cerca del árbol. El lago se extendía ante ellas, de un azul imposible, rodeado de picos aún cubiertos de nieve. Era el tipo de vista que te hacía sentir a la vez importante y pequeña, parte de algo antiguo y perdurable. «Háblame de ella», dijo Tamsin. «No de las partes tristes, de las buenas». El rostro de Bella se suavizó al recordar. Tenía una risa profunda y auténtica que le salía de las entrañas. Hacía sonreír a todos los que la rodeaban. Era inteligente, no solo en lo que se refiere a los libros, aunque también lo era. Era inteligente en lo que se refiere a las personas, a la vida. Podía ver a través de las apariencias en un segundo. ¿Qué hacían juntas? Me refiero a cosas sencillas. Caminábamos, hablábamos. Me enseñó a identificar a los pájaros por sus cantos. Nadábamos en el lago aunque estuviera helado. Nos sentábamos en el porche por la noche y mirábamos las estrellas. Hizo una pausa, recordando. A veces me leía cosas, sobre todo poesía. Le encantaba la poesía. Mary Oliver, Walt Whitman. Decía que la poesía era para personas lo suficientemente valientes como para sentir las cosas profundamente. Parece maravillosa. Lo era. Era todo lo bueno que yo temía ser. Honesta, valiente, fiel a sí misma, sin importar lo que le costara. Y yo, la voz de V.A. se quebró. La quería por eso y me odiaba a mí misma por no poder estar a su altura. Tams pensó en eso, en querer a alguien y al mismo tiempo sentirte disminuida por esa persona. No porque te hiciera pequeña, sino porque te mostraba lo pequeña que te habías hecho a ti misma. Yo hice lo mismo, dijo Tamsin. Después de que te fueras, la miró. Construí muros tan altos que nada podía escalarlos. Mantuve a todos a distancia. Nunca tuve una relación seria. Nunca dejé que nadie se acercara. Me decía a mí misma que era por ser independiente, por no necesitar a nadie. Pero en realidad, solo tenía miedo de que me hicieran daño como le hicieron daño a papá. Como debiste haber sufrido tú. Lo siento, dijo Wa. Siento mucho haberte enseñado ese miedo. No fue tu intención. Te enseñé que el amor significaba dolor y abandono. Ese fue mi legado para ti. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Un par de patos aterrizaron en el agua, creando ondas en la superficie. El sol de la tarde calentaba los hombros de Tamsin. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Tamsin finalmente. Cualquier cosa. Si pudieras volver atrás, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿harías las cosas de otra manera? ¿La elegirías a ella? Vera se quedó callada tanto tiempo que Tamsin pensó que no iba a responder. Entonces sí, que Dios me ayude. Sí, elegiría el amor antes que la seguridad. Elegiría la verdad antes que la comodidad.
incluso sabiendo lo mucho que me costaría, incluso sabiendo que el mundo se opondría. Sí, porque vivir una mentira mató algo en mí. Cada día moría un poco más, hasta que no quedó mucho que valiera la pena salvar. Pero tú me tenías a mí y a papá, una familia. Eso no era nada. No, no era nada. Y no me arrepiento de ti, Tamsin. Nunca de ti. Pero me arrepiento de no haber sido la madre que te merecías porque estaba demasiado ocupada siendo alguien que no era. Me arrepiento de haber desperdiciado décadas viviendo a medias en lugar de ser plenamente yo misma. Me volví hacia mi hija. Me preguntaste si elegiría otra cosa. La respuesta es sí, no porque lo que elegí no valiera la pena, sino porque lo que renuncié era irreemplazable. Tamsin sintió algo cambiar en su pecho. Comprensión, tal vez, o permiso. Tengo 62 años y nunca he estado enamorada. No de verdad. No de la forma en que lo describes. No es demasiado tarde para cambiar, ¿verdad? No. Bella agarró la mano de Tamsin con una fuerza sorprendente. Escúchame, tienes 62 años. Si tienes suerte, te quedan 20 o 30 años buenos. No los desperdicies protegiéndote de algo que quizá nunca suceda. No los pases sola porque estar sola te hace sentir más segura. Deja que alguien entre en tu vida. Déjate sentir cosas, aunque duelan, especialmente si duelen, porque eso es vivir, y cualquier otra cosa es solo esperar a morir. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Tamsin pensó en el rancho, en su vida cuidadosa y controlada, en el doctor Henshaw, que llevaba 15 años viniendo a visitarla con café y compañía tranquila, en cómo nunca se había planteado que sus visitas pudieran ser algo más que atención veterinaria, en cómo nunca se había permitido planteárselo, porque planteárselo significaba arriesgarse. Te entiendo, dijo Tamsin. ¿De verdad? ¿O solo lo dices para que una mujer moribunda se sienta mejor? Tamsin sonrió a pesar suyo. Ambas cosas, tal vez. Me parece justo. Se recostó contra el hombro de Tamsin, agotada por la caminata y la conversación. Deberíamos volver. Estoy cansada. Regresaron lentamente a la cabaña. Tuvieron que descansar 2 veces a lo largo del corto camino. Cuando llegaron al porche, ella estaba gris de fatiga. Tamsin la ayudó a entrar y a acostarse. Gracias, susurró Bella, por llevarme allí. De nada. No podría haberlo pedido. No podría haber dicho que quería ver el árbol una vez más. Pero tú lo sabías. De alguna manera lo sabías. Tamín ajustó las mantas alrededor de su madre. Quizá estoy aprendiendo a escuchar lo que no se dice. Es una buena habilidad. Me ha costado 70 años aprenderla. Esa noche, después de dormirse, Tamsin se sentó en el porche con el collar de la brújula. Se lo había dado, diciendo que ya no lo necesitaba. Había encontrado el camino de vuelta al lugar donde debía estar. Tamsin abrió la brújula y observó cómo la aguja se estabilizaba, siempre apuntando al norte. Siempre verdadera, pensó en la verdad, en cómo les había llevado 40 años, una cabaña en ruinas y una madre moribunda para encontrarla finalmente entre ellas. Pero la habían encontrado, y eso era algo que le provocaba un profundo y estrepitoso cosquilleo en el interior. El sonido empeoraba, el tiempo se agotaba, pero por primera vez en 40 años no huían la una de la otra. Corrían hacia algo, hacia el entendimiento, hacia el perdón, hacia cualquier paz que 2 mujeres pudieran hacer con el pasado antes de que una de ellas desapareciera en él para siempre. Esa noche, Tamsin no podía dormir. Algo en toda la situación la inquietaba. La cabaña, la muerte de Lily en 1997, la propiedad abandonada y recuperada por el condado. La cronología no cuadraba del todo. Se sentó a la pequeña mesa con su ordenador portátil y utilizó la débil señal de Internet para investigar más a fondo. Empezó de nuevo por el obituario de Lily, leyéndolo con más atención esta vez. Luego buscó en los registros de la propiedad del condado, buscando el historial de esta parcela en concreto. Lo que encontró la hizo recostarse en su silla, con el corazón latiéndole con fuerza. La cabaña había sido legada a alguien en el testamento de Lily. Los registros del condado lo mostraban claramente. En 1997, tras la muerte de Lily Jane Meredith, la propiedad había pasado a manos de Knott Rock. Su apellido de soltera, Tamsin, siguió leyendo. Se habían enviado notificaciones legales a una dirección en Billings y más tarde a Wynne, pero sin conseguir contactar con Rock para informarle de la herencia. No hubo respuesta. Los impuestos sobre la propiedad quedaron sin pagar.
Tras años de procesos legales, el condado finalmente la reclamó en 2003 por impuestos y tasas atrasados. La cantidad adeudada era de $237. A Thompson le temblaban las manos. Sacó el listado. Había respondido a la subasta del condado. $200 para cubrir los gastos administrativos y los impuestos atrasados. No había sido una venta. Había sido recuperar lo que siempre debería haber sido suyo. Miró a su madre, que dormía en la otra habitación. Lo sabía, tenía que saberlo. Había sido propietaria de esta cabaña durante 28 años y nunca la reclamó. Dejó que se deteriorara hasta quedar en ruinas. Dejó que casi se cayera al lago en lugar de volver a ella, y luego dejó que Thompson creyera que la estaba comprando por $200 de su último dinero. También se levantó y salió al porche. La noche era clara. Las estrellas se esparcían por el cielo de una manera que los habitantes de la ciudad nunca veían. Estaba furiosa, desconsolada y confundida, todo al mismo tiempo. Por la mañana esperó a que se despertara y tomara su medicación antes de enfrentarse a ella. Dejó los registros de la propiedad y los avisos legales impresos sobre la cama. «Eres propietaria de esta cabaña desde 1997», dijo Thompson. Controlaba su voz, pero a duras penas. Elder miró los papeles y cerró los ojos. «Sí, Lily te la dejó en herencia en su testamento, utilizando tu apellido de soltera. Sí, recibiste avisos legales. Intentaron localizarte durante años. Me mudé varias veces. Probablemente algunos nunca me encontraron, pero sí, lo sabía. Al final, lo supe, y tú no hiciste nada. Dejaste que se quedara aquí. Dejaste que el condado se la quedara por impuestos impagados. Sí, Thompson perdió el control. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Ella te dejó este lugar, este hermoso lugar que lo era todo para ambas, y tú simplemente lo abandonaste como si no fuera nada. No era nada. La voz de Vera era tranquila pero firme. Lo era todo. Por eso no pude volver. No tiene sentido, ¿verdad? Luchó por incorporarse. Thompson la ayudó a pesar de su enfado. Me dejó esta cabaña porque me quería, porque nunca dejó de quererme a pesar de que le rompí el corazón. Me casé con otra persona y no le di la menor importancia durante 40 años. Me la dejó como regalo, como un perdón que no merecía. ¿Y tú la dejaste pudrirse? Me dejé pudrir a mí misma. Ahora era feroz a pesar de su fragilidad. Recibí la primera notificación en 1999. Me llevó un año entender lo que significaba. Cuando finalmente lo hice, cuando me di cuenta de que Lily me había dejado este lugar, no podía respirar. La culpa casi me mata. Ella había muerto 2 años antes y yo nunca lo supe. Ella me quería lo suficiente como para dejarme en este lugar, y yo la quería tan poco que ni siquiera supe que se había ido. Thompson se sentó con fuerza en el borde de la cama. Pensé en venir aquí. Lo pensé 1000 veces. Lo pensé. Una vez me subí al coche, conduje hasta la mitad del camino y luego di media vuelta, porque venir aquí significaba enfrentarme a lo que había tirado por la borda, a lo que había tenido demasiado miedo de elegir, y no pude hacerlo. Así que dejé los impuestos sin pagar. Dejé que el condado se lo quedara. Dejé que se convirtiera en problema de otra persona. Hasta que lo encontré, hasta que tú lo encontraste, y cogiste la mano de Thompson. Y no sé si debería decirte esto, pero me estoy muriendo, y no tiene sentido seguir mintiendo. Cuando me mostraste ese anuncio, cuando me dijiste que habías gastado tus últimos $200 en una cabaña en ruinas junto al lago Alpine, supe en ese mismo momento que era la casa de Lily, nuestra casa. Pero dijiste que yo no la reconocí. Otra mentira. Sí la reconocí, quizás no por las fotos. Ahora tiene un aspecto muy diferente, pero la descripción, la ubicación, la forma en que describes el lago, lo supe. Thompson retiró la mano. Me hiciste creer que estaba haciendo algo por ti, que estaba haciendo un gran gesto, gastando dinero que no podía permitirme perder. Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba que eligieras esto. La voz de Wah se quebró. Necesitaba que alguien eligiera el amor y la conexión en lugar del miedo y el aislamiento. Aunque yo no pudiera hacerlo y lo necesitaba, ella se detuvo, recomponiéndose. Necesitaba que me trajeras aquí. No podía venir sola. No podía enfrentarlo sola. Pero contigo, tal vez podríamos enfrentarlo juntos. Pude hacerlo yo misma y necesitaba. Se detuvo, recomponiéndose. Necesitaba que tú me trajeras de vuelta aquí.
No podía venir sol. No podía enfrentarme a ello sola. Pero contigo quizá pudiéramos enfrentarnos juntos a aquello de lo que habíamos estado huyendo. Tamsin se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el lago estaba perfectamente tranquilo. El mismo lago en el que Lily y él habían nadado hacía 60 años. La misma vista que habían amado juntos. Venir aquí, la cabaña, el descubrimiento de las cartas. Tú lo orquestaste todo. No exactamente. Yo no escondí esas cartas allí. No sabía lo que encontrarías. Pero sí, sabía lo que era este lugar. Y sabía que si veníamos aquí, la verdad saldría a la luz de una forma u otra. Me manipulaste, sí, sin excusas, sin suavizarlo, solo la verdad. Tamsin no sabía si gritar o llorar. Llevaba 40 años enfadada con su madre, aliviada por el silencio, por todo el daño que ese silencio había causado. Y ahora aquí estaba su madre, al final de su vida, todavía tomando decisiones por ambas, todavía controlando la narrativa. Pero entonces, ¿no era eso exactamente lo que Tamsin había hecho también? Tomar la decisión de traerla aquí sin consultarla realmente, decidir que necesitaban este tiempo juntas. Ambas intentaban controlar algo que no se podía controlar. El tiempo, la verdad, el pasado. Me gasté mis últimos $200, dijo Tamsin. Lo sé, lo siento. El rancho apenas alcanza para cubrir gastos. Ese dinero era importante. Lo sé, pero me dejaste gastarlo de todos modos. Lo hice, porque no se trataba del dinero. Se trataba de que tú eligieras estar aquí, no por deber u obligación, sino porque querías respuestas, querías conexión, querías algo, cualquier cosa que no fuera el aislamiento que habías construido a tu alrededor. Tamsin se apartó de la ventana. No tenías derecho, tienes toda la razón. No tenía derecho. No he tenido derecho a formar parte de tu vida durante 40 años, pero me estoy muriendo, Tamsin. Y quería ir. Necesitaba conocer a mi hija una vez más antes de irme para decirle la verdad, para pedirle perdón, aunque no lo mereciera, para ver si tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar algún tipo de paz juntas mintiéndome, llevándonos a las dos al único lugar donde las mentiras no se sostendrían, donde la verdad estaba enterrada en las tablas del suelo y tallada en los árboles y escrita en cartas atadas con cuerda. Sí, Tamsin se sentó de nuevo. Su ira seguía ahí, pero debajo había algo más, quizá comprensión o agotamiento. Ambos habían estado cargando con esas mentiras y secretos durante tanto tiempo. Quizá hizo falta manipulación para que finalmente se abrieran. Este lugar es tuyo, dijo Tamsin. Legalmente, es tuyo desde hace 28 años. La subasta del condado solo era para liquidar los impuestos atrasados. Entonces ahora es tuyo. Te lo transfiero. Firmaré cualquier documento que haya que firmar. No viviré lo suficiente como para que me importe. Pero tú, tal vez puedas hacer algo con él. Tal vez puedas hacer que vuelva a tener sentido. ¿Cómo qué? No lo sé. Quédatelo. Arréglalo como es debido. Ven aquí cuando el rancho se te quede pequeño. O véndelo y usa el dinero para pagar la comida. No me importa. Pero no dejes que se pudra como hice yo. No dejes que el miedo convierta algo hermoso en algo condenado. Tamsin miró a su alrededor, a las reparaciones que había hecho en la cabaña, a la luz que entraba por las ventanas limpias, a la fotografía de la joven Lily en la mesita junto a la cama. Sigo enfadada contigo, dijo ella. Lo sé, pero entiendo por qué lo hiciste. Es más de lo que merezco, probablemente. Se sentaron juntas en la tranquila cabaña mientras fuera el lago reflejaba las nubes de la mañana. Dos mujeres, madre e hija, diciendo por fin la verdad. No espera a que te lo merezcas. Permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces quiero que sepas algo sobre cuando os dejé a ti y a tu padre. No fue porque no os quisiera. Tú eras lo único bueno de esa vida. Pero cada vez que te miraba, veía la mentira en la que vivía, la persona que fingía ser. Y no podía. No podía seguir fingiendo y verte crecer aprendiendo a ser falsa también. Así que me fui. Pensé que tal vez sin mí allí, podría ser más real de lo que yo había sido nunca. ¿Funcionó? No lo sé. Funcionó. Tamsin pensó en su vida, en los muros que había construido, en el aislamiento que había elegido. En cierto modo, me volví auténtica. Trabajo con caballos, con la tierra y con cosas honestas. Pero en otros aspectos, en los que más importan, creo que me volví tan falsa como tú, solo que en una dirección diferente. Quizás ambos nos equivocamos entonces,
Pero ahora estamos aquí. Eso es algo. Sí, eso es algo. El doctor Henshaw vino esa tarde con suministros y su presencia tranquilizadora. La examinó con delicadeza y le habló con amabilidad. Después se sentó con Tamsin en el porche. «Estás cerca», dijo. «Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Estás preparada?» «No, pero creo que nadie lo está nunca. Tienes razón». Se quedó callado un momento. «Por si sirve de algo, lo que estás haciendo aquí, dándole este tiempo, este lugar, es bueno. Sea cual sea la forma en que hayas llegado aquí, sea cual sea el complicado camino que te haya llevado hasta aquí, esto es bueno. Gracias». Y después hizo una pausa. «Después tendrás que tomar algunas decisiones sobre el rancho, sobre tu vida, sobre lo que vendrá después. Si necesitas a alguien con quien hablar, estoy disponible. Lo he estado durante mucho tiempo. Si alguna vez te habías dado cuenta». Tamsin lo miró. Lo miró de verdad. Vio la bondad en su rostro curtido, la paciencia en sus ojos, la forma en que había estado apareciendo durante 15 años con café y conversación, y sin pedir nada a cambio. «Ahora me doy cuenta», dijo en voz baja. Él sonrió. «Bien, es un comienzo». Después de que se marchara, Tamsin se quedó en el porche y miró el lago. El sol se ponía, tiñendo el agua de naranja y dorado. Dentro, su madre se estaba muriendo. Fuera, el mundo seguía girando, y en algún lugar entre ambos, Tamsin sintió que algo cambiaba, que se abría una puerta, que caía un muro, que comenzaba a dejar ir, no el amor, sino el miedo. Llevaba la brújula de Lily colgada al cuello. En el bolsillo tenía la escritura de esta propiedad que era legalmente suya, lo había sido durante años y seguiría siéndolo después de que ella se fuera. En la cabaña detrás de ella había una mujer moribunda que finalmente había vuelto a casa, a la verdad. Y frente a ella había un lago que reflejaba la luz y montañas que se mantenían firmes. Y un futuro que de repente era menos seguro, pero de alguna manera más esperanzador que cualquier cosa que hubiera imaginado. El tiempo se estaba acabando. Pero, por primera vez en 40 años, Tamsin Rowe no corría con él. Estaba quieta, presente, real, preparada para lo que viniera después. El doctor Henshaw volvió al día siguiente y esta vez trajo consigo a Jessie. La joven había insistido en venir cuando se enteró de lo cerca que estaban las cosas. Llevaba flores frescas del rancho, flores silvestres que había recogido en el prado detrás del granero. «Pensé que le gustaría tener algo bonito que mirar», dijo Jessie, colocándolas en un tarro de cristal junto a la cama de Vidia. Pero apenas la morfina la mantenía flotando entre la conciencia y los sueños, pero sonrió cuando vio las flores, extendiendo los dedos temblorosos para tocar un pétalo. «Preciosas», susurró. El doctor comprobó sus signos vitales con destreza. Después, se sentó junto a la cama y habló de cosas sencillas: el tiempo, las montañas, la calidad de la luz sobre el lago. Belder escuchaba, con los ojos fijos en su rostro, agradecida por la distracción del dolor. Jessie se sentó en el porche con Tamsin, ambas mujeres en silencio. Después de un rato, Jessie habló. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Te alegras de haberla traído aquí?» «Quiero decir, de haber tenido este tiempo», Tamsin lo pensó. «Sí, no de una manera sencilla. Ha sido difícil, más difícil de lo que esperaba. Pero sí, me alegro. ¿Qué has aprendido sobre ella?» «Me refiero a por qué se marchó. Es demasiado complicado de explicar, pero en resumen, estaba viviendo una mentira. Fingía ser alguien que no era, y eso la destrozó. Se marchó para sobrevivir. ¿Y la perdonas?» «Estoy intentándolo. El perdón no es un interruptor que se acciona. Es más bien como una puerta que decides mantener abierta, incluso cuando quiere cerrarse». Jessie asintió pensativa. «Mi madre se marchó cuando yo era pequeño, por motivos diferentes, pero entiendo la ira, las preguntas. Nunca pude preguntarle por qué. Lo siento, no pasa nada. O lo estará al escuchar tu historia. Ayuda a saber que a veces la gente se va porque está destrozada, no porque no merezcamos que se queden». Tamsin se acercó y le apretó la mano a Jessie. «Tú merecías que se quedara. No lo dudes nunca». En el interior, Doc hablaba del rancho, de los caballos que Tamsin había entrenado, de la reputación que se había ganado. Escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro. «Es buena en lo que hace», dijo Doc. «La mejor entrenadora de caballos de 3 condados. Paciente, justa, nunca se rinde con un animal, por muy dañado que esté cuando llega».
Ve lo bueno que hay en ellos y trabaja para sacarlo a relucir. Lo heredó de su padre, dijo. Quizás, pero creo que también heredó algunas cosas de ti. Su fuerza, su terquedad, su capacidad para sobrevivir a cualquier cosa. Sonrió débilmente. Puede que eso no sean cumplidos. Son de donde yo vengo. Esa noche, después de que Doc y Jesse se marcharan, le pidió a Tamsin que le trajera algo de las cajas del ático. Tamsin subió y encontró lo que su madre le había descrito. Una caja de madera tallada a mano, sorprendentemente pesada. La bajó y la abrió siguiendo sus instrucciones. Dentro había un sencillo anillo de oro y una carta. El papel estaba quebradizo por el paso del tiempo. Tamsin leyó la carta en voz alta. Era de Lily, fechada en 1957, nunca enviada. Había escrito sobre cómo había hecho la caja en una clase de carpintería, tallando sus iniciales en el interior de la tapa, sobre cómo había comprado el anillo con el dinero que había ahorrado dando clases, sobre cómo quería proponerle matrimonio, quería pedirle que se fugara con ella a Seattle, donde podrían construir una vida juntos, pero nunca la envió, nunca se lo pidió. El momento pasó, se casó con otra persona, y la carta permaneció en esta caja durante 68 años. Iba a pedirme que me casara con ella, dijo. Su voz estaba llena de asombro y dolor. En 1957, cuando eso era imposible, cuando era un delito, ella iba a pedírmelo de todos modos. ¿Qué habrías respondido? Sí, sin dudarlo. Dios me ayude. Habría dicho que sí, lo habríamos perdido todo. Nuestros trabajos, nuestra familia, nuestra seguridad. Pero habría dicho que sí, Benay. Tamsin levantó el anillo. ¿Quieres ponértelo ahora? Asintió con la cabeza. Tamsin se lo deslizó en el dedo a su madre. Le quedaba perfecto, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Llevo el anillo de Lily, dijo Bella, mirándolo fijamente. Con 68 años de retraso, pero lo llevo. Más vale tarde que nunca. ¿De verdad? ¿Es mejor conseguirlo al final, cuando ya no queda tiempo para hacer nada con él? Tamsin pensó en ello. Sí, porque ahora lo sabes. Sabes que ella quería estar contigo para siempre. Sabes que nunca dejó de tener esperanza. Eso vale la pena saberlo. Incluso al final, cerró los ojos y el anillo reflejó la luz de la lámpara. Gracias por encontrar estas cosas, por leérmelas, por todo. De nada. No te merezco. Quizás no, pero de todos modos me tienes. Esa noche, hablaron hasta que ya no pudieron mantenerse despiertas. Hablaron del pasado, de los remordimientos, de cosas que no se podían cambiar, pero que tal vez se podían entender. Y por la mañana, cuando el amanecer entró suave y dorado por las ventanas de la cabaña, seguían juntas. Madre e hija, después de 40 años, finalmente se entendían, por fin en casa. Los últimos días llegaron lentamente, y luego, de repente, Velder dormía más de lo que estaba despierta. Su respiración era dificultosa, su cuerpo fallaba por etapas. Karen, la enfermera del hospicio, venía todos los días, ajustaba la medicación y se aseguraba de que estuviera cómoda. No había nada más que hacer que esperar y ser testigo. En lo que sería el último día completo, WDA se despertó sorprendentemente alerta. Le pidió a Tamsin que la ayudara a salir al porche. Les llevó tiempo y esfuerzo, pero lo consiguieron, y se acomodaron en la mecedora con mantas alrededor de ella. La mañana era clara y tranquila. El lago reflejaba perfectamente el cielo, duplicando las montañas. Un par de águilas volaban en círculos sobre sus cabezas, aprovechando las corrientes térmicas. Quiero hacer algo, dijo. Una cosa más antes de que ya no pueda. ¿Qué es? Caminar hasta el lago, recoger una piedra como solíamos hacer con tu padre cuando eras pequeña. Recuerda, Tamsin recordaba los paseos en familia cuando tenía unos 5 o 6 años, antes de que todo se viniera abajo. Su padre la llevaba a hombros y su madre recogía piedras lisas de los arroyos. Lo había olvidado hasta ese momento. Lo recuerdo. Hagámoslo una última vez, pero desde aquí hasta el lago, tú y yo. Y así lo hicieron. Tamsin soportó casi todo el peso de su madre mientras avanzaban lentamente hacia la orilla. Tardaron 15 minutos en recorrer una distancia que debería haberles llevado 2. Tuvo que parar 3 veces para recuperar el aliento, con el rostro gris por el esfuerzo, pero lo consiguieron. A la orilla del agua, se agachó lentamente y eligió una piedra gris y lisa del tamaño de su palma. La sostuvo a contraluz, estudiándola. Perfecta, dijo. Tenían un tarro de cristal en el porche que ahora se llenaba con piedras de sus breves días juntas. Otra conversación.
Otra verdad compartida. Añadió esta cuando regresaron al porche. El tarro estaba casi lleno. Espárcelas junto al árbol cuando me haya ido, dijo junto al árbol tallado, para que pueda quedarme con Lily. Te lo prometo, lo prometo. Se sentaron juntos toda la tarde, dormitando de vez en cuando. Cuando ella estaba despierta, hablaban de cosas sencillas, los caballos, el rancho, los planes de reparación una vez que Tamsin regresara. Pero en el fondo se estaban despidiendo, y ambos lo sabían. Al acercarse la noche, W.D. le pidió a Tamsin que leyera de nuevo el diario de Lily. Tamsin eligió entradas sobre sus veranos juntos, sobre la alegría, el amor y la esperanza. Escuchó con los ojos cerrados, sonriendo a la veces, llorando otras. Cuando Tamsin terminó de leer, W.D. habló. Necesito decir algo mientras aún pueda. Te escucho. Gracias por traerme aquí, por darme este tiempo, por no rendirte conmigo. Aunque yo me rindiera contigo, tú no te rendiste conmigo. Yo lo hice cuando me fui. Pero tú no te rendiste conmigo. Volviste. Encontraste este lugar. Me trajiste a casa aunque no me lo merecía. Abrió los ojos y miró directamente a Tamsin. Eres mejor persona de lo que yo jamás fui. Más fuerte, más valiente, más auténtica. Aprendí de tus errores. Bien, para eso sirven los errores. Para aprender, crecer, mejorar. Vera tomó la mano de Tamsin. Prométeme algo, lo que sea. No desperdicies tu vida con miedo. No pases los próximos 40 años protegiéndote del dolor. Deja que la gente se acerque. Déjate amar, aunque te dé miedo, especialmente si te da miedo. Lo intentaré. No prometo nada. Lo prometo. W.D.A. sonrió. Bien, ahora ayúdame a acostarme. Estoy cansada. Tamsin ayudó a su madre a acomodarse para pasar la noche. Se aseguró de que estuviera cómoda, de que tuviera la medicación a mano y de que hubiera agua cerca. Se sentó junto a la cama mientras la respiración se iba calmando hasta dormir. Hacia medianoche se despertó una vez más. Parecía casi sorprendida de seguir allí. Tamsin, estoy aquí. Te quiero. Siempre te he querido. Incluso cuando me fui, especialmente entonces, sé que yo también te quiero. Y lo siento todo. Por marcharme, por el silencio, por no ser la madre que te merecías. Te perdono. Se relajó con algo parecido a la paz. Gracias. Descansa ahora. ¿Te quedarás? No quiero estar sola. Me quedaré. No voy a ir a ninguna parte. Tomó la mano de Tamsin y la sostuvo incluso mientras dormía. El anillo que Lily le había comprado hacía 68 años reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana. Afuera, el lago reflejaba las estrellas. Pasaron las horas. Tamsin observaba la respiración de su madre, escuchaba los suaves sonidos de la cabaña a su alrededor. Pensaba en las últimas semanas, en las cartas, los secretos y las verdades finalmente reveladas, en el amor que perduró durante décadas a pesar de ser negado, en el perdón y en cómo este no era un acto único, sino una práctica, una elección tomada una y otra vez justo antes de que la respiración del amanecer cambiara, se volviera más lenta, más superficial. También le apretó la mano con más fuerza. Estoy aquí, le susurró. No estás sola, estoy aquí contigo. Y en la suave luz grisácea antes del amanecer, con su hija sosteniéndole la mano en la cabaña que una vez compartió con su único amor, la constructora exhaló su último aliento. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este no estaba vacío, estaba lleno de comprensión, de paz, de amor, finalmente expresado después de años de contención. Tamín se sentó con su madre mientras el sol salía sobre las montañas, tiñendo el lago de oro, y supo con absoluta certeza que ambas habían encontrado por fin el camino a casa. El funeral fue pequeño y privado, celebrado junto al lago bajo el claro cielo de septiembre. Acudieron Dark Henshaw, Jessie y Karen, la enfermera del hospicio que la había cuidado durante sus últimas semanas. También asistieron otras personas del pueblo que habían oído la historia y se sintieron conmovidas. Tamsin se situó junto al árbol tallado LM Plus BR 1956 y esparció las cenizas de su madre tal y como había prometido. Luego esparció las piedras del tarro de cristal, cada una de las cuales cayó al agua con un suave chapoteo. 37 piedras por los 37 días que pasaron juntas. No era suficiente, pero era más de lo que habían tenido en 40 años. Leyó del diario de Lily el pasaje sobre el amor, la perseverancia, el perdón y el reencuentro en otra vida.
Doc dijo unas palabras sobre las segundas oportunidades y el valor que se necesita para decir la verdad. Jesse colocó flores silvestres en la superficie del agua y las vio flotar hacia el centro del lago. Y entonces todo terminó. Se había ido, había vuelto al lugar que había amado y perdido, y vuelto a reencontrar al final. En las semanas siguientes, Tammin se quedó en la cabaña. Llamaba a Jesse todos los días para preguntarle por el rancho y asegurarse de que todo iba bien. Pero necesitaba ese tiempo. Necesitaba procesarlo. Necesitaba averiguar qué vendría después. Pasó los días trabajando en las reparaciones. La cabaña había sido declarada en ruinas por una buena razón. Había mucho trabajo por hacer, pero la estructura era sólida bajo la decadencia. Con esfuerzo y cuidado, se podía restaurar. Parchó el techo adecuadamente, reemplazó las ventanas rotas, decapó y barnizó los suelos deformados hasta que quedaron nivelados y sólidos. Contrató a alguien para que arreglara la bomba del pozo, restaurando el agua corriente, y actualizó el sistema eléctrico para que fuera seguro y funcional. El trabajo físico ayudó. Le dio a sus manos algo que hacer mientras su mente procesaba todo lo que había sucedido. Los secretos de su madre, el amor perdurable de Lily, las formas en que el miedo había moldeado sus vidas. Doenshaw pasaba a menudo, siempre con alguna excusa. Necesitaba ver cómo estaba. Traía suministros. Quería ver cómo iban las reparaciones. Por las tardes se sentaban en el porche y hablaban. Hablaban de verdad sobre su padre y su infancia, y los años transcurridos desde entonces, sobre su propia vida, su trabajo, su silencioso afecto que siempre había estado ahí, si ella se hubiera dado cuenta. Tengo 62 años, dijo Tamsin una tarde. ¿No es demasiado tarde para empezar algo nuevo? Bueno, yo tengo 73, así que si es demasiado tarde para ti, yo estoy en un buen lío. Él sonrió, pero no creo que lo sea. Demasiado tarde, quiero decir, creo que podemos elegir hasta que ya no podamos hacerlo. Tu madre te enseñó eso. Lo hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué eliges? Tamsin miró hacia el lago, hacia las montañas que se mantenían firmes a la luz del atardecer. Elijo mantenerme abierta, dejar entrar a la gente, dejar de protegerme del dolor porque esa protección me estaba costando todo lo que valía la pena tener. Es una buena elección. Ya lo veremos. Durante la renovación, Tamsin encontró más pertenencias de Lily. Acuarelas que habían estado guardadas en estuches protectores en el ático. Eran hermosos paisajes del lago, estudios de flores silvestres, retratos de las montañas en diferentes estaciones. Las enmarcó y las colgó por toda la cabaña. También encontró el certificado de enseñanza de Lily de 1951, cartas de antiguos alumnos agradeciéndole por cambiar sus vidas. Fotografías de obras de teatro escolares, excursiones y celebraciones en el aula. Evidencia de una vida bien vivida, aunque no fuera la vida que Lily había esperado. Una tarde, Tamsin se sentó y lo escribió todo, toda la historia de amor de Vera y Lily en la década de 1950, las decisiones tomadas por miedo, las décadas de arrepentimiento, la reconciliación final en una cabaña junto a un lago alpino. No estaba segura de qué haría con lo que había escrito. Quizás nada, pero le parecía importante conservarlo, para honrar a dos mujeres que se habían amado cuando el mundo decía que no podían, que habían pagado el precio de ese amor de diferentes maneras. Cuando la restauración de la cabaña estaba a punto de terminar, Tamsin tomó una decisión. La conservaría, la utilizaría como segunda residencia, pasando los veranos allí y los inviernos en el rancho. Necesitaría ayuda para gestionar ambos lugares, lo que significaba expandirse, contratar a más gente, adquirir más caballos. Significaba arriesgarse, significaba crecimiento, significaba dejar atrás la pequeña y segura vida que había construido. Pero su madre tenía razón. Ir sobre seguro le había costado 40 años. No iba a desperdiciar el tiempo que le quedaba. En una fresca mañana de octubre, 3 meses después de la muerte de Lyle, Tamsin colgó un nuevo cartel en la puerta de la cabaña. Lo había hecho ella misma con madera de pino, tallado y lijado hasta quedar liso. Decía, Lee and Place, 1956-2025, reclamando el espacio por el amor que había albergado. En honor a ambas mujeres, y para asegurarse de que su historia no cayera en el olvido, se apartó y contempló la cabaña. Poco se parecía a la estructura condenada que había visto por primera vez. El porche era sólido, las ventanas brillaban,
El techo estaba recto. En el interior, la luz se filtraba a través del cristal limpio sobre los suelos restaurados. La chimenea funcionaba perfectamente. La cocina era funcional y acogedora. Era preciosa, tan preciosa como debió de ser en Wei, cuando Lily y pasaron aquí sus veranos secretos. Tamsin llevaba ahora siempre el collar con la brújula, y a veces, cuando la luz incidía sobre el lago de la manera adecuada, casi podía verlas. Dos jóvenes que se amaban cuando un amor como el suyo estaba prohibido, que tallaban sus iniciales en un árbol y soñaban con futuros imposibles. Nunca tuvieron ese futuro, pero tuvieron este lugar. Y ahora, gracias a ellas, Tamsin había aprendido algo esencial, que los muros construidos para proteger se convierten en prisiones, que el silencio mata con más certeza que la verdad, que el amor, incluso el amor que duele, incluso el amor que se pierde, era el doctor Henshaw, preguntándole si quería compañía para cenar. Ella sonrió y dijo que sí. Luego bajó al lago y se paró junto al árbol con las iniciales talladas. Las tocó suavemente, como su madre las había tocado en sus últimos días. «Voy a estar bien», dijo al aire, al agua, a lo que quedaba de ellos. «Todos vamos a estar bien». Y allí, en las altas montañas de Montana, con el cálido sol otoñal sobre sus hombros, y toda su vida aún por delante, Tamsin Rowe finalmente lo creyó. La cabaña se alzaba detrás de ella, restaurada y acogedora. El lago se extendía ante ella, reflejando la luz, y en algún lugar más allá del mundo visible. Imaginó a dos mujeres finalmente juntas, sin esconderse, sin miedo, en casa, en